pregunto a Félix, ¿no? ¿No se desvanece un poco el argumento de la ciudad cuando en esta nueva etapa decidieron que el secundario sea un sistema mixto entre virtual y presencial, reconociendo de que efectivamente hay un nivel alto de contagios? ¿No está reconociendo un Bueno, poquito el argumento del gobierno nacional? eh, bueno, yo contesto esto, pero después me gustaría hacer una aclaración sobre el estatus de la ciudad de Buenos Aires y su competencia originaria, si me permiten, y la doctora Peñafort me permite. No es una réplica, es simplemente mi opinión sobre el tema. Eh, Está bien, puede ser que la ciudad de Buenos Aires haya entendido, de acuerdo a sus criterios, que tenía que haber clases presenciales, que ahora entienda que el secundario puede ser hecho en forma virtual y presencial. O sea, no estoy discutiendo. A ver, yo como abogado, igual que la doctora Peñafort, no entiendo de temas epidemiológicos y sanitarios. Lo único que nosotros discutimos, así como los infectólogos hablan exclusivamente de temas sanitarios, nosotros los abogados hablamos exclusivamente de temas legales y de temas constitucionales, en mi caso particular que soy constitucionalista. Por lo tanto, yo lo que digo es que no sé si Rodríguez Larreta tiene razón en las medidas epidemiológicas que toma, y no sé si la tiene Alberto Fernández. La misma Corte hoy lo dijo en su fallo. No está fuera de nuestra competencia analizar cuestiones epidemiológicas y sanitarias. Lo que sí tenemos que hacer nosotros, dijeron los jueces del tribunal, es decir cuándo una norma violenta la Constitución. Y lo hicimos. Sin perjuicio de que pueden ser mejores o peores las medidas sanitarias que adopte uno u otra esfera del poder. Esto por un lado. Por otro lado, quiero hacer esa referencia con respecto a la ciudad de Buenos Aires. La reforma del año 1994 con respecto a la ciudad de Buenos Aires hizo un verdadero lío. Yo soy crítico de la reforma del 94, muy crítico. Y entre las cosas que creo que se hicieron mal está la regulación de la ciudad de Buenos Aires, a la que se le ha pretendido y se le dio autonomía, pero sinceramente se le ha dado un estatus muy particular que no llega a ser provincia y tampoco municipio en el análisis estrictamente académico. Ahora, como hay dudas acerca de qué es la ciudad de Buenos Aires, los constitucionalistas pensamos, algunos piensan una cosa y otras otra, pero yo digo, las provincias pueden ser intervenidas federalmente, la ciudad de Buenos Aires también. Las provincias tienen representación en el Senado, la ciudad de Buenos Aires también. Las provincias reciben fondos de la coparticipación federal, la ciudad de Buenos Aires también. Todo esto lo dice la Constitución Nacional. Es cierto que en otros artículos de la Constitución, en algunos dice provincias y ciudad de Buenos Aires, y en otros dice solo provincias. Entonces, frente a este debate académico, ¿quién es quien debe poner orden? ¿Quién debe interpretar cómo son las cosas desde un punto de vista institucional y constitucional en nuestro sistema jurídico? La Corte. Y la Corte, en sucesivos fallos, ha ido ampliando el criterio de autonomía de la ciudad a tal punto de que al principio no le permitía acceder en competencia originaria. En el caso Cincunegui, por ejemplo, la Corte dijo no, la ciudad de Buenos Aires tiene que empezar por primera instancia, no llegar a la Corte directamente, y la Corte cambia de criterio, en el caso gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, y ahora le permite la competencia originaria. Este es el sistema, frente a las dudas de interpretación, la Corte es quien resuelve. Félix, perdón, yo lo cambio de tema, pero Cristina Fernández de Kirchner también habla de la orden que le da la Cámara del Crimen a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que legislen y en 15 días saquen una ley. ¿Eso no va en contra de la República? No. Eso sí es una intromisión, sí, por supuesto. Porque nadie lo está diciendo, salvo ella. Yo lo digo. No. Bueno, sí, también, pero digo... Yo se lo tuve que a mí me contar a mi preguntan y tío yo porque la contesto. notificación me llegó a mí. No bien, se lo bueno, deseo a a ver. nadie. Fue nuestro habeas corpus, igual ese, ¿eh? ¿Cómo, Está bien, Yamil? Que el habeas corpus que irritó a Cristina fue presentado por nosotros en el marco de la Fundación Apolo. Me alegra que te haya llegado, Graciana, la notificación. Pero ¿cómo la justicia le va a decir al Poder Legislativo cuándo, cómo tiene que sacar una ley? Eso yo no lo vi nunca. No, lo que está diciendo, lo que dice puntualmente en el habeas corpus la Cámara es que hace 13 meses que estamos en pandemia, se han sancionado más de 65 leyes desde que el Congreso está funcionando desde mayo del año pasado, y que en función de eso no se puede seguir legislando vía DNU derechos fundamentales. Entonces, no, los DNU están aprobados en el Congreso. Perdón.
El trámite legislativo es que pasan por la bicameral y después una de las dos cámaras los tiene que aprobar, y es lo que está pasando. Y para eso está el Poder Judicial como instancia de revisión. Y lo que dijo en este ¿Revisión caso, de un DNU que tiene aprobación de una sí, cámara? por supuesto. De hecho, lo hace con las leyes que son aprobadas por las cámaras. Eso sí es inconstitucional. No, pero no. Es la función esencial constitucional de la justicia controlar, A ver, entre otras Graciana, cosas, entonces la el legalidad Congreso de la que le ley. diga La quiero a la escuchar a cuando tiene que Graciana. fallar. La quiero escuchar a Graciana, que está moviendo la cabeza. Una Yo barbaridad. voy a decir, yo cuando me llegó, lo vi, dije, esto es un desquicio. Pensé 5 minutos cómo informárselo a Cristina, porque aparte nos llegó el lunes en la mañana. Dije, la tengo que despertar para contarle esto, me va a putear. Entonces respiré y decidí contárselo como lo que sea. Respecto al fondo de la cuestión, en sí mismo es un desquicio, no le quiero faltar el respeto a Yamil, por quien tengo una enorme estima, pero es una locura, una intromisión. No voy a abundar en mayores argumentos, porque además probablemente el Senado de la Nación presente una casación respecto a esta norma de la Cámara, porque evidentemente se inmiscuye en facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo. Pero amén de eso, a mí me preocupa, voy a decir algo que es no solo es una locura en sí mismo, sino que además quienes dictan este tipo de medidas ni siquiera se toman la molestia de ver cómo es el trámite parlamentario. Literalmente, en 15 días no se puede dictar una ley, Ahora, porque los plazos no se pueden cumplir. Es decir, es un desquicio. Yo entiendo que Cristina esté indignada, yo comparto la indignación de Cristina, porque voy a decir esto, este habeas corpus lo resuelve la Cámara del Crimen. Es ahora, decir, le quiero hacer se un punto dedica, en acá. base a lo que tiene que ser una Cámara criminal, presenta, amén de lo que implica en términos de Sí. habeas, que sea un habeas corpus, otra discusión, se dedica en lugar de resolver los temas criminales, está dictando este tipo de medidas absurdas, solo creo yo que con un interés muy específico. De todos modos, es una sentencia que afortunadamente no está firme y veremos cómo la verá. Bien, a ver, Graciana, Félix, todos los invitados. Yo pienso la gente que está del otro lado también, y estamos en una pandemia, en un momento muy complicado, no solo en el mundo, sino en la Argentina, con contagios que suben, que digamos están las camas de terapia intensiva, no están todas llenas, pero ahí están complicadas. En el medio de todo eso, en el medio de una crisis económica, pasa esto y escuchamos fallos, cortes, jueces, resoluciones. ¿Cómo es que llegamos a esto? Pero Pablo Cata, Caruso. te agrego esto. Sí. ¿Cuánto vamos a tardar en el programa y en general en reconocer que más allá de lo específicamente jurídico, acá se trata de definiciones políticas del poder? Dejémonos, yo con respeto al saber de Graciana, con respeto al saber de Lo Negro, acá me parece que las categorías con las que Cristina Fernández de Kirchner analiza el tema, más allá de lo que cada uno en su subjetividad política pueda pensar, son únicas y correctas. Acá es el poder que se expresa a través de un sector del Poder Judicial para evitar que un gobierno electo democráticamente pueda desarrollar sus políticas públicas. Si no, vamos a estar hablando, la gente no va a entender nada. No, y además de si me A o B, parece- la media biblioteca, la Se media biblioteca deteriora. de la Constitución, A ver, además- la otra media. además no Dejémonos se- de embromar, porque Félix- si no es toda una gran hipocresía. Félix. No, a ver, adjudicarle a los fallos de la Corte intencionalidad política es muy fácil desde la política. O sea, un fallo me gusta, me conviene, y entonces es No, un fallo Eso lo ha perfecto. hecho Lo mismo. también, No me gusta. eso Aunque también no lo ha hecho en la convenga. ciudad. Para ser Pero aunque justos, no lo hacen convenga. todos los políticos, ¿no? Lo libro, Elegir aunque la no justicia convenga. que te guste o no. Y Pero- la verdad es pero que a está ver, muy mal. Pero si no hiciera política, pero- hubiera ¿cómo? decretado abstracto el tema y se acabó. Dejó Bueno, sentada pero una la, co- posición. la Corte dejó sentada una cuestión, porque la Corte a veces hace eso y se maneja también políticamente dentro del Poder bueno. Judicial. Y bueno, pero se maneja políticamente haciendo qué. Por ejemplo, vamos a suponer, en el caso Bussi, ¿ustedes se acuerdan cuando Bussi fue elegido diputado que no lo dejaron ingresar a la Cámara? Sí. Bueno, cuando llegó el pronunciamiento de la Corte dijo, y ya está, si ya se le venció el periodo. Pero dijo, esto puede volver a ocurrir. Entonces, gravedad institucional vamos a pronunciar. Y de Ahora, hecho, Fel- volvió a ocurrir con Patti. Félix, Entonces, acá sí. la Corte hace lo mismo, sí. Félix y Graciana, para los dos un poco, porque a mí me parece, a mí lo que más me preocupa es lo que deja todo esto, porque me parece que se está de alguna manera hiriendo
la facultad que puede tener el presidente de disponer medidas restrictivas en este contexto que estamos atravesando, porque lo que queda es esto, digo, si empiezan a haber fallos que cuestionan las decisiones... ¿Qué hacemos? ¿Anulamos la Constitución Nacional en épocas de emergencia? Entonces, pregunto. No te estoy diciendo Lo eso. negro, salgamos de la presencialidad y observemos que en el último tiempo, y no solamente en la Argentina, en la región, no son todas, hay cierto carácter de políticas públicas en las que intervino el Poder Judicial. En el último rato, lo que pasa con el tema de las tarifas de telecomunicaciones, el aporte solidario de las grandes fortunas, también apareció un juez en algún rincón del país para intentar declararlo inconstitucional o meter un amparo. Bueno, los protocolos del Congreso la ley de servicio también. de comunicación audiovisual. ¿Y eso está mal? ¿Que una se haga una presentación cuando alguien considera que una norma política... Perdón, ¿y a usted le parece bien que efectivamente cierto diseño de políticas públicas no avancen con gobiernos que han ganado democráticamente? A mí lo que me parece es que, primero, un gobierno elegido democráticamente no tiene un cheque en blanco para violar la Constitución. Coincido, por supuesto. Y bueno, pero entonces esa referencia que un gobierno elegido democráticamente es una referencia incorrecta. Primer punto. Segundo punto. La Constitución Nacional está para ponerle límite a los gobernantes y que no hagan cosas que no tienen que hacer. Eso vale en épocas de emergencia y en épocas de normalidad. No está previsto en la Constitución que en épocas de emergencia, sea cual sea la emergencia, la Constitución tenga que ser archivada. No está previsto. Entonces, no digamos que el presidente de la Nación... La Corte puede no saber, en términos no sabe epidemiología, tampoco es pedagoga. ¿Cuál es el criterio para...? Bueno, perdón, no sabe de epidemias, pero... Chicos, voy a ordenar un segundo porque Graciana está pidiendo la palabra, levanta la mano, se muerde los labios. Hay varios que están pidiendo la palabra acá, ¿eh? ¿Terminó el doctor Donigro? Termine si quiere terminar. No, esto es un diálogo, doctora, no estamos monopolizando la palabra, por favor. Lo que yo creo, con honestidad, es difícil, el doctor me va a entender porque hace derecho constitucional, es difícil no hacer lecturas políticas de los fallos, sean o no sean políticos. No es quienes tenemos que leer fallos, sobre todo fallos de la Corte, hacemos una lectura política, incluso ideológica, de los votos de los jueces. Yo no sé si Petraki dijo que era simpatizaba con el peronismo de la línea conservadora, todos lo sabíamos, y era una lectura de sus propios fallos. Puse el ejemplo, pero lo que digo es imposible no analizar fallos de la Corte con una lectura política. Haciendo una abstracción y yendo a yo comparto con el doctor que la lectura política debe ir después de la lectura jurídica. Es decir, yo cuando veo un fallo que me parece que es sólido en sus fundamentos, puedo no estar de acuerdo, pero tal vez eso me vede de calificarlo como un fallo opositor, ¿sí? O oficialista para el caso. El problema es cuando aparecen fallos que, a mi opinión, y jurídicamente, de lo que yo sé y lo que yo entiendo, lo encuentro cuestionable. Y ahí es donde empiezo a ponerme, si se quiere, algo paranoica. Pero como mi madre, que es psiquiatra, me enseñó que yo sea paranoica, no quiere decir que no me persigan. Es decir, me parece que el principal punto es analizar la solidez del fallo, sus fundamentos y cómo transcurrió la causa, sobre todo cuando son causas con este impacto en la realidad actual, aun cuando no decreten la nulidad del decreto, precisamente. Bien. Dicho esto, yo voy a decir algo que lo pienso a título personal. Primero, yo creo que es un fallo deficiente y creo que es un fallo con una mirada política. Entiendo que es discutible y hay quienes pueden hacer una lectura distinta. Dicho esto, de lo cual me hago cargo y entiendo que puede haber diferendos, sí quiero decir que comparto con el doctor que la emergencia no implica la claudicación o el cese de la Constitución Nacional. Pero también tengo que aclarar que me parece que en base a este tipo de precedentes y estos pobres fundamentos que nos ha ofrecido hoy la Corte Suprema, se abre una puerta impensada de reclamos. Y a mí no me preocupa el derecho de las personas a reclamar, que es un derecho constitucional con el que yo estoy de acuerdo. Aun cuando no esté de acuerdo con el fondo de reclamo, las personas tienen derecho a reclamar. Sí me preocupa cuando este derecho a reclamar
se funde con la voluntad de algunos jueces de dictar medidas. Y voy a poner el ejemplo que estábamos discutiendo hace un rato, el derecho de unos grupos de personas a presentar un habeas corpus para pedir una ley me parece legítimo. Lo que me deja de parecer legítimo es el desquicio que el Poder Judicial les haga lugar. Graciana, Y ahí es donde... clarísimo, clarísimo. Tengo que despedirlo a los dos, a Félix y a vos. Tenemos más invitados aquí al piso que todavía casi ni tomaron la palabra, en el caso de Mariana, que quiero escucharla también, ¿no? ¿Qué pasa con el sector docente? ¿Qué es lo que están viendo ellos de toda esta situación? Que además la viven presencialmente allí en las escuelas. Así que les agradezco que hayan estado esta noche discutiendo tan amablemente, ¿no? Todas las voces con respeto y escuchándonos. Muchísimas gracias, Graciana y Félix. Bueno, decía, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.